Durante siglos, los historiadores hablaron de Tartesos como si se tratara de un mito. Un reino rico, poderoso y avanzado, ubicado en algún punto del sur de la península ibérica, donde los ríos se encontraban con el océano y el comercio florecía con una intensidad desconocida para la Europa antigua. Los griegos la describían como la ciudad más antigua de Occidente. Los fenicios, como la tierra donde la plata brotaba del suelo. Pero un día, desapareció. No quedó registro, no quedó templo, no quedaron textos, no quedaron tumbas, ni armas, ni ciudades. Tartesos se desvaneció de la historia como si hubiera sido borrada de un solo golpe. Y eso abre una pregunta perturbadora. ¿Cómo puede desaparecer una civilización entera sin dejar rastro? ¿Qué ocurrió en el corazón de un reino tan próspero que obligó a borrar su propia existencia? Hoy vas a descubrir la historia del imperio perdido de Tartesos, una civilización que pudo haber cambiado el rumbo de Occidente, pero que el tiempo decidió ocultar, tal vez a propósito. Las descripciones más antiguas hablan de Tartesos como un reino brillante, rebosante de riquezas minerales, con artesanos capaces de trabajar el oro y la plata como ninguna otra cultura en Europa. Se decía que los tartesios construían templos dedicados a dioses olvidados, y que sus ciudades estaban decoradas con metales que brillaban incluso bajo la luz de la luna. Los griegos, fascinados por sus tesoros, enviaban expediciones comerciales solo para obtener un fragmento de esa riqueza casi mítica. Los fenicios, maestros del Mediterráneo, consideraban a Tartesos un aliado indispensable. Pero hay algo extraño. No existe una sola referencia escrita por los propios tartesios. Todo lo que sabemos proviene de pueblos externos, como si la civilización más antigua de Occidente hubiera sido testigo silencioso de su propia historia, dejando que otros la contaran. Y tal vez, ese silencio fue el principio de su desaparición. Los hallazgos recientes sorprendieron incluso a los arqueólogos más escépticos. Se encontraron piezas metálicas con una pureza inusual para la época, técnicas de fundición que los griegos no dominarían hasta siglos después, y decoraciones geométricas que recuerdan más a las culturas orientales que a Europa. Las vasijas revelan un nivel artístico comparable al de civilizaciones mucho más grandes. Pero lo más desconcertante es que Tartesos parece haber mezclado influencias mediterráneas con conocimientos que no encajan en ningún punto de la historia. Algunos investigadores incluso sugieren que la cultura tartesia tenía acceso a rutas y tecnologías desconocidas, como si sus conexiones llegaran más allá del Mediterráneo. Un reino tan avanzado, y aún así, condenado al olvido. La desaparición de Tartesos no ocurrió de forma gradual. Los registros muestran un quiebre abrupto. De pronto, las rutas comerciales con fenicios y griegos se detienen. Las ciudades dejan de producir cerámica. La metalurgia colapsa. Y, como si una sombra hubiese caído sobre el reino, Tartesos desaparece sin dejar restos arquitectónicos. ¿Qué pudo destruir un reino entero de forma tan súbita? Algunas hipótesis hablan de un tsunami colosal que arrasó la costa de Huelva y el Guadalquivir. Otros creen en un terremoto tan violento que hundió ciudades enteras bajo el barro. Y los más atrevidos comparan la historia de Tartesos con la de otra civilización perdida. Atlantis. El parecido no pasa desapercibido. Un reino rico, ubicado cerca de las columnas de Hércules. Avanzado, brillante, y destruido en un solo día. El misterio sigue abierto. En los años 50, cerca del río Guadalquivir, unos campesinos descubrieron una serie de objetos metálicos enterrados a poca profundidad. El hallazgo incluía bandejas de plata pura, copas rituales, figuras zoomorfas y placas decoradas con motivos desconocidos. El conjunto pasó a conocerse como el Tesoro del Carambolo, y su estilo no se parece a ningún otro en el mundo antiguo. Los arqueólogos no tardaron en darse cuenta de que estaban frente a algo único. Un arte que combinaba estilo fenicio, influencias mediterráneas, y detalles que no se encuentran en ninguna cultura contemporánea. Para muchos, este tesoro es la prueba más sólida de que Tartesos existió como un reino poderoso e independiente, con identidad propia. Pero el misterio se intensifica cuando se descubre que estos tesoros no aparecen en ciudades, porque no existen restos urbanos confirmados. Como si Tartesos hubiera decidido desaparecer incluso físicamente. Desde principios del siglo XX, arqueólogos, lingüistas e incluso astrónomos han señalado similitudes inquietantes entre Tartesos y la descripción de Atlantis hecha por Platón. Ambas estaban cerca de las columnas de Hércules, lo que hoy es el estrecho de Gibraltar. Ambas eran ricas en metales, con un dominio impresionante sobre la navegación. Y ambas desaparecieron de golpe.
Algunos investigadores creen que Tartessos es la Atlantis histórica que Platón describió, pero que su memoria fue distorsionada con los siglos. Otros sugieren que Tartessos fue destruida por un evento cataclísmico registrado hace 3.000 años, una explosión volcánica que habría generado tsunamis masivos en todo el Mediterráneo. Pero ninguna teoría, ni siquiera la más aceptada, logra explicar por qué no queda una sola ciudad, ni un templo, ni un puerto, ni una muralla atribuible de forma confirmada a los tartesios. Como si alguien hubiese querido borrar su rastro, para siempre. En los últimos años, nuevos estudios han revelado estructuras rectangulares enterradas en las marismas del Guadalquivir, alineadas en patrones que no parecen naturales. Algunos expertos creen que podrían ser restos de palacios o barrios enteros tragados por el lodo hace milenios. Las imágenes aéreas muestran trazos que se parecen a calles, muros o canales, pero la erosión y el tiempo han convertido todo en sombras de lo que alguna vez fue. Cada excavación abre nuevas preguntas en lugar de responderlas. ¿Por qué Tartessos no dejó textos? ¿Por qué sus estructuras desaparecieron por completo? ¿Por qué su arte no coincide del todo con ninguna cultura conocida? Y, lo más inquietante, ¿por qué todas sus huellas apuntan a un reino que intentó ocultarse para siempre? Tartessos pudo haber sido la cuna de Occidente. Pudo haber sido un reino brillante, adelantado a su tiempo, con una ciencia y un arte que el mundo no volvió a ver durante siglos. Pero todo desapareció. Lo poco que queda parece susurrar una advertencia desde el pasado. No todas las civilizaciones quieren ser recordadas. Quizás Tartessos no fue destruida. Quizás Tartessos eligió desaparecer. Si esta historia te dejó pensando, suscríbete al canal y activa la campanita. Cada semana exploramos los misterios más profundos de la historia, desde civilizaciones perdidas hasta los enigmas que todavía desafían a la ciencia. Porque en este canal, el pasado nunca está muerto. Solo espera ser descubierto.